Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos. Hoy el calendario marca miércoles, déjenme ver, 17 de diciembre del 2025. Nos queda menos de la mitad del mes. Y nuestros mejores deseos que a medida que se va acercando el día de Nochebuena, nunca se nos olvide qué es lo que estamos recordando. Es la natividad, es el nacimiento del Salvador del mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que en lo que va de este país y además la influencia que tiene en el resto del continente, hemos llegado a confundir o creer incluso que la fiesta se trata de un señor de barba blanca y de color y atuendo rojo y que trae regalos para todos. Sin embargo, esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición, sí, parte donde los Reyes Magos llevan ciertos regalos al Señor Jesús en el momento que nace, nuestro Señor Jesucristo cuando nace, allá en Belén, en un pesebre. Pero no necesariamente esto debe traducirse como una obligatoriedad, tanto de los padres o de los hermanos o de la familia, de hacer un regalo a alguien. Por supuesto que no. Lo que tenemos que entender es que debe primar primero, disculpe la redundancia, que nosotros celebramos ese momento histórico que es parte de nuestra fe y que es parte de nuestras tradiciones, que además representa la esperanza de un nuevo mundo y de personas mejores, porque Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz, porque Jesucristo ha dado su vida por nosotros para que podamos renovarnos, para que a través del perdón y el arrepentimiento y el no volverlo a hacer, emprendamos una vida nueva. Y ahí está, el mejor regalo que pudimos recibir, el nacimiento del Señor Jesucristo, y el cual se supone nosotros celebramos este 25 de diciembre y la Nochebuena, no se vaya a olvidar, también tiene que asistir a la misa. Y le repito, el tema parte por inculcar a nuestras familias el heredar las tradiciones aprendidas sobre la natividad, para que así el tema de los regalos, primero, no sea un estrés para usted, y segundo, que no se pierda el verdadero sentido de la Navidad. Entrando en temas políticos y en temas geopolíticos, déjeme hablarle que el día de ayer el presidente Donald Trump ha sorprendido a más de uno en el sentido de la propuesta que está haciendo para combatir no solo el narcotráfico allá en aguas del Caribe. Hay una orden de bloqueo a los barcos petroleros venezolanos que además exige al régimen ceder el poder y retirarse. El presidente Donald Trump, en este artículo del New York Post, ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros que se dirigen a Venezuela y salen de ella, al tiempo que calificó al país de organización terrorista extranjera y exigió que el régimen devuelva todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente. Hoy ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Fue la declaración ayer en Truth Social por la noche. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y de igual manera no permitirá que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a los Estados Unidos inmediatamente. Si bien no está del todo claro a qué petrolero y tierras robadas se refiere, según este artículo, el predecesor del líder venezolano Nicolás Maduro, Hugo Chávez, nacionalizó algunos yacimientos petrolíferos y esencialmente se apoderó de participaciones de empresas extranjeras como ExxonMobil. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del planeta y produce aproximadamente 1 millón de barriles por día, aunque el régimen ha estado
en gran medida aislado de los mercados globales debido a las sanciones estadounidenses. Ahora, veamos esto, ¿no? ¿Por qué mucha gente tiene esta idea de que Estados Unidos, en su afán imperialista, quiere apoderarse del petróleo venezolano? Yo creo que esta es una narrativa impuesta desde Hugo Chávez Frías, quien constantemente hablaba de esta situación, ¿no? Y siempre fomentando este sentimiento anti-yanqui, que nosotros no necesitamos de la intervención o la injerencia estadounidense y que nosotros podemos llevar adelante nuestras naciones con libertad, soberanía y con autodeterminación de los pueblos. Pero me pregunto yo, han pasado más de 2 décadas de esa autodeterminación de los pueblos propuesta por la Revolución Bolivariana. ¿Y en qué estamos? Estamos en lo que estamos. En una realidad que muestra a una Venezuela que durante esas más de 2 décadas de dictadura han tenido el más de 1000% de inflación. Revise las estadísticas. No vaya a creer que aquí, haciendo uso del micrófono, queremos simplemente decirle por decir que Venezuela, su moneda devaluó tanto, o sea, se ha devaluado tanto. Revise los datos 2015, 16, 17, 18, 19, para que usted más o menos tenga una idea. No le estamos hablando cuentos. No nos estamos inventando historias, como generalmente lo hacen los socialistas. Estamos hablando de hechos. Según ellos, y esto viene además de la escuela del Foro de Sao Paulo, una organización malparida que trajo Fidel Castro. Y toda esta idea de la revolución, de que debemos ser anti-yanquis y debemos de buscar la soberanía, y no importa matar de hambre a la gente, el tema es tener dignidad. Imagínese. Y la gente se lo ha creído. Y ha apostado por esta gente que en el discurso eran buenos, en la retórica eran buenos. Y además, las ideas eran genuinamente creíbles, creo, al principio, de que iban a luchar contra esa clase poderosa, los burgueses, los neoliberales, los de derecha, ¿no? Pero cuando entra el surderío al poder, y esto no es una apreciación personal, no es simplemente una especulación o una idea salida de la mente conspiranoica mía. No. Vaya y revise los datos que tenemos para poder encontrar cómo los socialistas apenas entran a los gobiernos, entran a robar. Parece mentira, pero yo escuchaba a mi padre y en muchas conversaciones con sus amigos también decían, cuando la derecha entra a robar, se sacan las maletas de dinero. Pero papá, cuando entran los zurdos a robar al gobierno, esa gente se lleva en volquetas. O sea, lo que llamamos los dump trucks. Esa gente se lleva dinero, pero por montones. Porque esos sí entran de verdad a robar y descaradamente. Muchos casos podríamos nosotros mencionar. Casos de corrupción, enriquecimiento ilícito. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que estos mismos zurdos, cuando ya tienen más de 10 años en el poder, se las ingenian para poder cambiar las leyes. Sí. Incluso llevan a referendos constitucionales para que su constitución sea modificada. Así de sinvergüenzas son. Secuestran desde el poder ejecutivo, secuestran el poder judicial. Por eso la corrupción campea. Por eso no hay oportunidades de trabajo. Por eso es que se trata de capitalizar como sea, centralizar ahí todo el poder para que también el dinero sea centralizado ahí y no compartirlo con el resto de sus ciudadanos. Así de sinvergüenza son estos ladrones. Siempre llevando la bandera de la dignidad, siempre diciendo que son pueblos libres. Mentira, no es que sean libres. Ahí tenemos este ejemplo para que usted pueda ver, revise solamente la historia económica de Venezuela. Ya no le puedo siquiera decir que revise la historia económica cubana porque no necesita registros. Primero porque no los ofrecen. Usted sabe que la dictadura castrista no hace el más mínimo esfuerzo para ser claro ante el mundo, y mucho menos a su población. Son ellos los ricos, los que viven en una vida de ricos. No es un invento mío. Y esto es una de las
publicaciones que ha hecho la revista Forbes, donde usted fácilmente puede encontrar a la muerte de Fidel Castro cuántos millones de dólares dejó este hombre. Y no es un invento mío. Y no solamente esta publicación. Usted puede revisar, hay datos que son sorprendentes. Se hablaba de por lo menos una fortuna de más de 800 millones de dólares. No de peso local. 800 millones de dólares que deja Fidel Castro a su muerte. Lo que es contable o relativamente contable a la muerte de Hugo Chávez Frías es más o menos parecida. ¿Quién lo está disfrutando, o casi siempre lo disfrutó, fueron los hijos, o una de las hijas, una de las más prominentes de las cuales podríamos decir que pues ella sí ha disfrutado todo el dinero robado de los venezolanos, pero como ella, muchos otros. ¿Qué de bien le han traído a su población? ¿De qué libertad están hablando cuando en el SECOD o en cualquier otro ataque que han llevado adelante los de la Guardia Nacional Bolivariana han desaparecido gente, han torturado personas, han hecho escapar a los venezolanos de casa, les han expropiado, les han robado sus propiedades? Y hablan de libertad, así descarados. Ahora, lo que está reclamando el presidente Donald Trump en su publicación, yo creo que también podría fácilmente apegarse a lo que ha ocurrido en Cuba. Estos barbudos al principio decían que no, que iban a respetar la propiedad privada. Después dijeron que no, iban a tomarla, pero iban a pagar en compensación de lo que equivaldría a la fábrica. Nunca lo hicieron. Y esto mismo pasó en Venezuela. Ahora, no se olvide, según el relato, quien ha escrito este artículo en el New York Post, muestra de que no dice a qué activos o cuáles son las tierras robadas o las empresas robadas o el petróleo robado. No se olvide, y esto también es un dato que usted puede encontrar fácilmente, el petróleo venezolano no es el mismo petróleo que usted podría encontrar en Arabia Saudita o en cualquier país de Medio Oriente. No. Es una brea espesa que para que eso se vuelva petróleo hay que llevarlo a las refinerías. Y Venezuela realmente no tenía la capacidad, ni siquiera logística, menos la parte técnica como para poderla hacer. Y pues son las refinerías norteamericanas las que, incluso llevando material, equipo y todo para allá, pues han estado haciendo el trabajo de refinería. Pero estos sinvergüenzas, todos estos de la revolución bolivariana, simplemente dijeron, pues aquí es nuestro, y se lo quitaron. Y muchas empresas que igual tenían inversiones de ciudadanos estadounidenses, pues igual se las expropiaron. Usted recordará que en sus alocuciones de aló presidente, Hugo Chávez Frías déspotamente caminaba por la calle y decía, exprópiese. Y este edificio que parece de la expropiese. Y este parece que es un burgués, exprópielo. Y este supermercado que no quiere trabajar, exprópielo. Y así pasó con la mayoría de las empresas. Y claro, esta idea absurda de creer que el Estado lo puede hacer mejor, cada vez ha sido comprobado, y no solo en Venezuela, pero estamos hablando de Venezuela. ¿Cuál de las empresas venezolanas tomadas por la revolución bolivariana ha sido productiva? Ese silencio es largo. ¿Y sabe por qué? Porque así de largo es el resultado. Vacío. Lamentablemente han llevado a una nación extremadamente rica, y no solo en petróleo, en minerales, sino sobre todo la riqueza de su gente. La han llevado a la miseria. Porque no solamente le cercenaron las libertades, sino también le robaron la esperanza de prosperidad. No importa lo que hicieras, ellos tenían la razón. No importa el esfuerzo que hicieras, ellos te lo iban a quitar. No importa lo que quisieras para tu familia. Sí, no importa. Ellos se lo quedaron y se lo repartieron entre ellos. No importa cuánta justicia y cuánta evidencia tenías tú para presentarte ante la justicia. Ellos ya la tenían comprada. Ya al venezolano, por último, no le quedó más que renunciar a su nación, renunciar a su familia, renunciar a sus costumbres, a sus comidas, a sus tradiciones y huir, porque no les quedaba de otra. Ya habían perdido la dignidad, ya habían perdido la libertad,
Y también les robaron la esperanza. Ya ni hablar de las propiedades. Y muchos de ellos están aquí. Y muchos, lamentablemente, no se atreven a levantar la voz porque creen que no es posible liberarse de este yugo del narcotráfico. Pero creo que están en la mejor oportunidad. Es ahora cuando el venezolano, en vez de seguir esta narrativa que quieren poner los demócratas aquí en los Estados Unidos para culpar al presidente de querer iniciar una guerra, es aquí donde los venezolanos más bien deberían estar activos. Es ahora cuando Venezuela tiene que estar unida contra el régimen, no contra el presidente Trump, no a favor de Petro, no a favor de Claudia Sheinbaum, no a favor de Evo Morales. Por supuesto que no. Ahora es cuando tiene que forjarse la libertad y hacerle entender al resto del venezolano y sobre todo a la comunidad internacional de que lo que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe del ejército, es que se ataque al narcotráfico. Por eso lo ha designado al cártel de los soles como un cártel terrorista. Porque hay que ir en contra de este cártel. El cártel que hoy ha sometido y que tiene sometido al pueblo venezolano. No es una guerra contra los venezolanos, por favor, háganle entender eso a su gente. Ahora es cuando hay que hacerse a un lado para que vayan detrás de la cabeza de la serpiente en Venezuela. Porque los verdaderos mafiosos, los verdaderos maleantes están en Cuba. Y seguramente será el paso siguiente. Pero primero habrá que terminar con la dictadura en Venezuela. Y son los venezolanos los que en vez de sentirse ofendidos por esta declaratoria del presidente de tomar el petróleo venezolano, más bien deberían estar alentados. Total, ¿qué más da si usted, venezolano, no recibe $1 de ese petróleo que ellos se están beneficiando? Y con ese dinero que están importando, con ese dinero que están recibiendo, le siguen pagando a los militares para que usted no pueda tener libertad. ¿Qué más da? Y a la comunidad internacional, ¿cuánto más va a soportar el pueblo venezolano esa humillación de vivir en un país rico, estar sentado en una silla de oro y muriéndose de hambre? ¿Cuántas veces no hemos visto videos de venezolanos indignados mostrándole al mundo la calidad y cualidad que tienen sus hospitales dejando morir a los enfermos ahí? ¿Cuántos? Es que realmente esto es hasta... es insólito. Todavía gente que ante el anuncio del presidente, apenas pasaron minutos, ya comenzaron a atacarlo. De que se está robando el petróleo venezolano. Por favor, hay una larga lista de demandas de Estados Unidos contra robos que ha hecho Hugo Chávez Frías por décadas. Y le digo, hay que sentar precedente, porque a partir de ahí ya no hay que esperar tampoco la justicia divina que ha esperado muchos de los empresarios estadounidenses o cubano-estadounidenses que terminaron saliendo precisamente por la persecución del narcocastrismo. Ahora es cuando. Venezuela tiene que estar despierta, Venezuela tiene que estar unida, Venezuela tiene que estar armada de valor. Ahora es cuando pueden deshacerse de los chavistas, del narcotráfico. Seguramente el proceso que vendrá una vez se pueda desbaratar a el cártel de los soles, al narcogobierno. Lo que vendrá seguramente no será sencillo. No será sencillo. Pero ahí es donde también se va a necesitar al venezolano unido. Pero unido en convicciones. Unido en querer restituir lo que les han robado. Su historia. Una historia que ellos la reescribieron. Los socialistas reescribieron la historia del venezolano. Y se aprovecharon de esa gran historia libertaria que han tenido. Todo eso habrá que restituir. Y habrá que llevar gente proba, gente de bien, gente de buenas costumbres, de buenos ideales, de buenos pensamientos. No esta idea de vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, habrá que ir a construir una nación, habrá que ir a reconstruir un país. Pero no solamente a reconstruir quiere decir vamos a poner ladrillo sobre ladrillo con cemento y vamos a edificar grandes instalaciones. No,
Hay que ir a reconstruir la moral de un país. Millones de venezolanos se han acostumbrado a la idea de vivir del gobierno. Se han acostumbrado a recibir migajas y miseria, porque les han robado su espíritu de prosperidad, de competitividad. Ahora es cuando hay que ir a reconstruir ese país. Y para eso Venezuela va a necesitar estar muy unida. Forjar una nación, tal vez muchos no van a alcanzar a ver los resultados, porque eso va a tomar tiempo. ¿Usted no cree que hay millones de jóvenes envenenados por toda esta idea socialista? Así como hay cubanos que han sido envenenados durante años en las escuelas y universidades y que todavía siguen siendo leales a Fidel Castro. ¿Usted cree que no hay lo mismo ahora en Venezuela? Lo hay. Les han lavado el cerebro. Y ahora habrá que ir también a reeducarlos. Habrá que ir a reconstruir un país, pero el primer paso habrá que darle paso. Si usted no quiere una intervención militar, usted no quiere ser parte de una intervención militar, usted no quiere acabar con el narcotráfico de frente porque tal vez le tiene miedo. Está bien, se le entiende. Pero si no va a ayudar, pues no estorbe, quítese el camino. Y también acalle esas voces de estos demócratas que lo único que van a hacer es entorpecer, como ya lo hemos visto. Siempre están buscando defender lo indefendible. Siempre a través no solo de su activismo, sino también a través de sus organizaciones internacionales de derechos humanos, defienden al delincuente. Sí, no a las víctimas. Fíjese usted. En proporción, la gente buena es más. La gente que respeta la ley, la gente que es temerosa incluso de su oficial, por eso lo respeta, por eso lo aprecia, porque ese oficial en algún momento puede dar la vida por usted. Esa gente es mayoría. Pero el delincuente, el que es capaz de agarrar un cuchillo, un machete, una pistola para matarte, o simplemente para robarte, para atracarte, ellos son menos. Pero como hacen más ruido, como ellos además no le tienen miedo, ellos pueden más. Y ahora estamos teniendo ante nuestros ojos, estamos viendo una realidad histórica única. Si es posible para los venezolanos, créanme, va a ser posible para Cuba, para Nicaragua. Incluso pensando en México, que ya tiene años secuestrado igual por el narcotráfico. No podemos esperar de nuestros políticos cuando estos politiqueros han sido siempre vendidos. Cuando siempre han estado procurando más su bolsillo. Ellos siempre dicen que van a sacar de la pobreza a la gente. Pero ahí no le dicen el cuento completo y usted se lo cree. Ellos van a sacar a la gente de la pobreza, pero a su gente, a su familia, a usted no. Si no vea la situación en la que está. Por eso es importante que nosotros aprovechemos esta realidad histórica a la cual se nos ofrece. Y no hablo solo de Venezuela, sino de todo el continente. Hay la posibilidad de liberarse del narcotráfico. Hay un presidente que está dispuesto a luchar por nosotros. Hay una nación que generosamente está poniendo ahí a su ejército para poder derrocar al narcotráfico. Solamente está esperando que lo apoyen. Y está esperando también de un pueblo venezolano que despierte. Si realmente quiere libertad, es el momento de hacerlo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de nuestro programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, igual que en TikTok y
YouTube, le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com. loramediatv.com es el espacio donde no solo encuentra este programa, sino variedad de programas con información objetiva. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Vamos a ir viendo los datos, además, información que nos parece importante del panorama doméstico de los Estados Unidos. Aquí hay un informe que habla sobre un trío de inmigrantes ilegales chilenos acusados de robar a estadounidenses adinerados en el estado de Wisconsin. Se trata, como dice el encabezado, de 3 inmigrantes que vienen de Chile acusados de robar una residencia en Waukesha, Wisconsin, sospechosos también de robar varias otras residencias en ese estado. Los inmigrantes ilegales en Herbert Rojas Silva, 19 años. También tenemos a Leandro Pino Uribe, de 20 años, y Luciano Silva Cifuentes, de 26 años. Ellos fueron arrestados por el Departamento de Policía de Mequon y acusados de robo a una vivienda en Delafield, Wisconsin. Según la policía o la fiscalía, el trío irrumpió en la residencia a través de una puerta de cristal del patio y robó unas 100 piezas de joyería. La policía cree que el robo coincide con los métodos empleados en varios otros robos a viviendas en localidades vecinas. Estos 3 inmigrantes ilegales permanecen en la cárcel bajo fianza mientras esperan una audiencia el 17 de diciembre. Los arrestos se producen después de que fiscales federales acusaran en febrero a 7 ciudadanos chilenos de irrumpir en casas multimillonarias de atletas profesionales como Joe Burrow, Patrick Mahomes y Travis Kelce, una red de robo sudamericana con base en Chile, supuestamente responsable de enviar a los nacionales a Estados Unidos con el único propósito de robar a estadounidenses ricos. Y esto usted puede pensar que se trata de algo nuevo que han encontrado la policía, la fiscalía, nuestras autoridades del cumplimiento de la ley. Pero no es así. El momento que nosotros empezamos a revisar, el crimen organizado ya viene décadas haciendo de Estados Unidos su objetivo. ¿Sabe por qué? Por esta misma idea que nos plantean los zurdos, los comunistas, los socialistas, los demócratas, los progresistas. Todo este wokeismo que nos dice que tenemos que entender la justicia social. Que de alguna manera la gente que es rica o la gente de clase media alta o la gente que ha prosperado con su esfuerzo y tiene una casa, no una casa regular de $200, $300,000, sino una casa de 700, de 800, de $1 millón, pero gente que lo ha hecho con su esfuerzo, con su trabajo. Y muchos de ellos son inmigrantes nuestros. Nuestros. Pero ¿saben qué nos dicen estos? Los socialistas. Nos dicen que por alguna razón tú eres culpable de tú tener mucho y que la gente pobre no tenga nada. De que tú eres culpable y que por ello tú tienes que tener algún tipo de, no sé si decir reciprocidad o entregarles o no sé, pero ellos inventan una idea mágica de que esa persona que tiene más tiene que darle ahora al que tiene menos. Tiene que compartirlo. Entonces, esta idea va escalando, porque usted revisa, digamos, las legislaciones que se van haciendo en Occidente, y esto parte desde Francia. Usted va a encontrar la legislación en el Reino Unido, va a encontrar igual en España, que es de donde generalmente copiamos muchas de las leyes, porque como está en español ya ni siquiera se toman la molestia de traducirlo. Pero entonces, por ejemplo, ¿sabe qué dice dentro de normativas que se establecen de esto de justicia social? Es que hay que entender por qué ese sujeto de la clase pobre le está robando al de la clase rica. Y que, como dice Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, cuando está yendo a robar a una tienda, no importa si es de lujo, lo que está llevando es el pan para la mesa de su casa. Sí. Y cuando se supone tú debes defender lo tuyo, porque por eso se llama propiedad privada, que te ha costado sacrificio tenerlo, ahora se inventan también leyes de proporcionalidad. Sí, así como usted lo escucha. Mire qué tan estúpida es la gente, pero igual se lo creen y hasta votan por estas leyes o dejan que sus politiqueros voten por estas leyes. Quiere decir que si viene un sujeto
con la firme intención de robarme en mi casa y viene armado con un cuchillo, pero yo en casa tengo una pistola, entonces yo no lo puedo atacar. No me puedo defender, según estas leyes socialistas, porque tiene que haber proporcionalidad. O sea, si el tipo agarra un cuchillo, yo debo sacar un cuchillo y ahí tenemos que ver cómo podemos defendernos. Y si esta persona tiene un bate, pues yo tendré que dejar mi rifle, tendré que dejar mi arma para tratar de buscar un bate. Y mientras tanto, ¿y la vida de mis hijos? ¿Y la vida de mi esposa? La vida misma, la mía. Siempre están estas leyes a favor del delincuente. Por eso le decía, el problema de los derechos humanos y sus organizaciones es que no velan por el derecho humano de la víctima, sino del delincuente. Y ahí tenemos graves problemas. Pero, como le digo, lo que está pasando en los Estados Unidos no es algo nuevo. Al revisar, por ejemplo, esta noticia de estos 3 chilenos ilegales que están aquí y que se trata de una multinacional que específicamente envía a estos delincuentes hacia Estados Unidos, ya lo vienen haciendo muchas otras naciones. Me he cansado de hablarle, creo, del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal enviada desde el Cártel de los Soles, que está a la cabeza de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Moros. Pero después de ellos, si hablamos de Sudamérica, también está el Cártel de los Lobos, del que también hemos hecho énfasis gracias a una información clasificada que envía el Departamento de Inteligencia de Panamá y que pudimos conseguirlo. Pero como estos, también están muchos cárteles del narcotráfico que saben, que han identificado y que hace mucho también tienen conocimiento de dónde están muchas de estas familias ricas. ¿Sabe qué es lo más anecdótico de todo esto? Que mucha de esta gente, que puede estar en California con la gente de Hollywood, que puede estar, como en este caso, en Wisconsin, de atletas millonarios, o sea, que han hecho fortuna a través de su carrera, muchos de estos ya ni siquiera lo denuncian. ¿Saben por qué? Porque son de izquierda, son de esta misma línea progresista, son estos buenitos que hablan a favor de la inmigración ilegal, que hablan a favor de todas estas politiquerías de los demócratas. Sí, de reducir y ser indulgentes con la ley en vez de castigar al delincuente. Entonces, mucha de esta gente sufre ese karma. Tristemente, ya ni siquiera lo denuncian. ¿Por qué? Porque han sido parte de este mismo progresismo. Y son parte de esta misma línea de los medios de comunicación que son antitrumpistas. Entonces, hablar, una vez que tú ya eres víctima, entonces es más vergonzoso para ellos denunciarlo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos saben que han apoyado estas mismas políticas de las cuales son víctimas. Ojalá, al ver este tipo de informaciones, la gente deje de creer en estas tonterías. Ojalá que ya dejen de estarle poniendo en las manos de los demócratas la seguridad de la nación. No saben hacerlo porque son secuaces, son cómplices de la delincuencia. Quiero pasar a otro tema, y es que se está haciendo una investigación que me parece muy interesante sobre el uso de millones de dólares, de miles de millones de dólares en fondos federales para servicios sociales en el estado de Minnesota en medio de preocupaciones de fraude. Ya tengo 2 semanas hablándole del caso de Minnesota. Allá tienen un gobernador demócrata, Tim Walz, a quien hemos visto muy activo. Y ahora entendemos por qué este sujeto habría estado tan activo cuando se le dio la oportunidad de correr para ser el vicepresidente. Imagínese la locura. Imagínese la locura de elegir a este sujeto que está investigado ahora el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y hay muchos otros departamentos que van a llevar adelante investigaciones. ¿Por qué? Porque eso de lo del fraude es grave. No solamente se ha financiado con dinero de los contribuyentes a grupos terroristas. Se le ha quitado la comida al ciudadano americano para darle a gente que realmente no lo merece.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, ha iniciado una revisión sobre cómo Minnesota utilizó miles de millones de dólares en fondos federales para servicios sociales, solicitando registros detallados a la administración del gobernador Tim Walz y otras entidades estatales después de que los informes plantearan preguntas sobre si partes del dinero fueron mal utilizadas, según cartas obtenidas por primera vez por el New York Post. Esta es una publicación de Fox News. Las cartas fueron enviadas por Alex Adams, secretario adjunto a la Administración de Niños y Familias, a Walz, al alcalde de Minneapolis, a Jacob Freed y a una organización sin fines de lucro involucrada en la administración de los programas Head Start. Según el Post, Adams dijo que el HHS está intentando determinar si los fondos federales de seguridad fueron desviados o mal administrados y si tal mal uso podría haber sido utilizado para alimentar la migración ilegal y masiva hacia Minnesota. Adams dijo al medio que la revisión se centra en la rendición de cuentas de los contribuyentes estadounidenses y en garantizar que los programas de beneficios federales no se vean comprometidos. También el medio informó que Minnesota recibió más de $8.6 mil millones en fondos de la ACF entre los años fiscales 2019-2025 a través de más de 1,000 subvenciones federales. Solo en el año fiscal 2025, el Estado recibió más de $690 millones para programas de protección social bajo la presidencia de Joe Biden, según los registros de gasto federal revisados por el Post. También, en las cartas, Adams solicitó lo que el Post descubrió como una lista completa de todas las entidades estatales que recibieron fondos de la ACF durante ese periodo, junto con datos administrativos detallados. La información solicitada incluye nombres, direcciones, fechas de nacimiento, en su caso, los números de seguro social y los números A de inmigración de los beneficiarios. Adams declaró al Post que el HHS tiene razones legítimas para creer que ha estado utilizando incorrectamente el dinero de los contribuyentes, citando recientes investigaciones y acusaciones de fraude que involucran al Departamento de Servicios Humanos de Minnesota. Según el New York Post, las cartas hacían referencia a declaraciones públicas de cientos de empleados del Departamento de Seguridad Nacional que alegaban que las advertencias de fraude fueron ignoradas y que los denunciantes sufrieron represalias. Otro caso más del que usted recordará, donde le habíamos dicho que los whistleblowers, los denunciantes, le dijeron al gobernador Tim Walz y a sus secuaces que este fraude estaba ocurriendo. Pero simplemente lo ignoró, no lo quiso dar a conocer. Por eso podrá parecer una conjetura, pero creo que ya estamos encontrando el porqué. Veíamos a este Tim Walz saltando de un piecito y haciendo bailecitos y haciendo mucha ridiculez. Cualquier cosa que le pedían que podría funcionar a través de TikTok, él lo hacía. Y si se tenía que sumar a ser el más radical, incluso más radical que el mismo Gavin Newsom, lo hacía. Sobre todo con la agenda de género, la agenda trans. Y seguramente este sujeto desesperadamente estaba buscando la vicepresidencia para poder ser exonerado de estas investigaciones. Vamos a ver en qué termina, le vamos a dar seguimiento. Déjeme contarle que hace unas horas nada más, 4 republicanos se sumaron al plan demócrata para forzar una votación sobre los subsidios de Obamacare antes de su vencimiento el 1 de enero. 4 republicanos de la Cámara de Representantes se separaron del Partido Republicano para forzar una votación que extendería los subsidios a la atención médica que estaban por expirar bajo la Ley de Atención Médica Asequible. Este fue uno de los debates durante el cierre gubernamental que comenzó en octubre y terminó en noviembre. Sigue siendo un factor clave a medida que se acerca otra fecha límite de financiación gubernamental, el 30 de enero, y podría ocurrir otro cierre de gobierno. Dice acá, ¿no? Just the News es la publicación, o de donde extrajeron esto, un grupo de 4 republicanos de la Cámara de Representantes, pues se unieron a estos demócratas. ¿Sabe? Yo pienso que este detalle es importante. Sobre la extensión de los subsidios mejorados de la era COVID-19 bajo la Ley de Atención Médica Asequible.
¿Por qué me detengo en este párrafo? Porque yo creo que usted ya se ha cansado de escucharme, que este tema de la pandemia del COVID-19 fue prefabricado. Y digo pre porque usted va a encontrar documentos sobre ejercicios, así como se hace, por ejemplo, ejercicios en contra de incendios o igual de terremotos. Hicieron una especie de simulacro, un ejercicio en Nueva York. Curiosamente lo hicieron 3 meses antes de que terminara el 2019. Y hay un documento pleno sobre ello y qué hacer, cómo reaccionar ante una pandemia. Pero bueno, eso es otro tema que lo vamos a discutir, no en este programa. Pero lo que yo quiero despertar su atención es que ya hemos pasado la pandemia y solo recordarle, yo me imagino que a usted le molesta, porque muchas personas perdieron sus empleos. Si tenían su pequeña empresita que estaba levantándose, terminaron quebrando. Los préstamos que se habían hecho, muchos tuvieron que utilizar, o más bien, invirtieron el ahorro de toda su vida para emprender el negocio y quebraron. Ni hablar de la parte estudiantil y académica. Hoy estamos viendo cómo, gracias a esa pandemia, muchos de nuestros jóvenes se acostumbraron a ya no estudiar. Se aceleró esta adicción a los dispositivos. Se aceleró también la dejadez y desidia para estudiar matemáticas, lectura de comprensión, cosas tan básicas. Y que hoy las universidades lo están sufriendo con millones de estudiantes que no pueden superar el primer semestre porque tienen muchísimas deficiencias académicas. Pero resulta que por alguna extraña, mágica razón, para los demócratas y también algunos republicanos, lo que nos ha dejado el COVID-19, la pandemia del COVID-19, todavía es bueno y hay que seguirlo usando. En vez de enterrar esta porquería histórica que nos ha pasado, porque realmente sometieron las voluntades de las personas a través de campañas de miedo, y los medios de comunicación fueron los principales culpables de todo esto, deberíamos tratar de dejar esto en el pasado de una forma relativamente honrosa, por lo menos ignorándola. Claro, hay que buscar constantemente llevar a todos estos sinvergüenzas a la justicia. Aunque vemos que, como son los mismos politiqueros los que lo aprobaron, no son los mismos politiqueros los que se van a juzgar ahora. Pero bueno, eso también es otro tema. Lo que quiero hacerle ver es que se aprovecharon durante la pandemia para poder meternos en el lío de la inflación. Todos estos subsidios, escúchelo bien, subsidios salen de una parte y de una única parte, que es del gobierno. Pero el gobierno no genera riqueza. El gobierno no genera dinero. El dinero viene de los contribuyentes. El dinero sale de nuestro bolsillo. Y el dinero que los politiqueros hacen imprimir es un dinero falso, y es así, aunque le digan lo contrario. Imprimen dinero para devaluar el actual y generar la inflación. Hay una cosa muy oscura, pero que es a la vista simple. ¿Sabe por qué el politiquero no está en contra de atacar la inflación? ¿Se da cuenta por qué? Lo dejo un segundo pensando. Mire, generalmente en los Estados Unidos, cada cierta cantidad de años, puede ser cada 2 años, cada 4 años, cada que hay elecciones, grupos de politiqueros se juntan para ver cómo pueden seguirle sacando dinero a las personas a través de los impuestos. Pero para que exista una legalidad en ello, pues van a estas consultas. Muchas de estas consultas no prosperan, pero se tienen que esperar para que exista esta oportunidad de sacarle dinero al contribuyente con cualquier justificación, puede ser legítima o no. Sin embargo, la inflación es un proceso por el cual no requiere
que usted sea sometido a un referendo y usted decida si quiere o no dar unos cuantos centavos para un impuesto. La inflación lo hace sin necesidad de recurrir a ningún tipo de legalidad, o sea, no necesita ir a ninguna consulta y la inflación no necesita ninguna legislación. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Haga la matemática. A ver, vamos a ver. Tenemos un lapicero, vamos a decir que es un producto. A este producto depende cuál es el estado, ¿no? A este producto ya le han grabado un impuesto. Digamos que este cuesta $1. Dependiendo cuál sea el estado, digamos en el estado de la Florida es 7.5%. Ya hay un impuesto del 7.5% que le van a sacar a este lapicero, ¿verdad? Si este lapicero, a través de la inflación o la devaluación del poder adquisitivo, esto ya no es el mismo lapicero. No es que este se va a volver un lapicero como la de Joe Biden. No, el AutoPen no. Es el mismo lapicero que costaba $1. En 3-4 años termina costando $2. ¿Está haciendo la matemática? No necesitaron ningún tipo de legislación. ¿Para qué? Para que este lapicero, del cual se cobraba 7.5%, ahora no es que se va a cobrar por ley 14% o 15%. No. El simple hecho de que esto se haya elevado en precio, automáticamente eleva también lo que se va a recoger a través del 7.5%. O sea, esto puede seguir siendo el mismo lapicero que tenía un valor de $1, ahora cuesta $2. Pero entonces ya no van a recaudar de estos 7.5%, ahora van a recaudar $1.5. O bueno, más bien lo que equivale a 15%, pues. O sea, más o menos está haciendo la matemática. 15% en el sentido de que costara $1, pero 7.5% en relación a lo que cuesta ahora $2. Por eso el politiquero no está interesado de ninguna manera en contrarrestar la inflación. Y ahí tenemos un grave problema. Son cómplices de todo esto. Sin embargo, todavía le seguimos creyendo a todo lo que hicieron durante el COVID-19. La creación o la forma ficticia de crear dinero a través de la deuda pública no es más que seguir dañando la capacidad adquisitiva de nuestro dólar. Por eso, si usted hace un poquito de memoria, no sé cuánto tiempo vivirá aquí en los Estados Unidos. Cuando yo llegué hace 25 años, realmente las tiendas de dólar te ofrecían cosas muy buenas por $1. Y con $100 podías hacer un mercado bastante nutrido y de cosas buenas. Hoy ese mismo mercado no lo puedes hacer con $220. Porque a veces incluso falta. Y no le estoy hablando que usted se va a comprar las grandes cosas para la semana. Y si usted tiene una familia de 3, ya no lo estoy hablando de 2 niños, sino de un padre, la madre y el hijo, a veces esos $220, $250 no alcanza. Es para lo limitado. Por eso es que esta idea de seguir nosotros arrastrando cualquier subsidio del COVID-19 tiene que ser erradicado ya. Además, escuche esa palabra y empiece a detestarla. Comience a tenerle fobia, comience a tenerle rabia. El subsidio no es más que un mecanismo de sacarle plata al que trabaja para dárselo a aquel que no trabaja o a aquel que vive del Estado. Entiendo que hay gente que legítimamente necesita esa ayuda y que hay millones de ciudadanos estadounidenses que tal vez le han pasado mal, a los cuales no les ha ido bien económicamente y que han sufrido por una situación económica y están pasando por una crisis. Eso lo reconozco. Pero me estoy refiriendo a aquella gente que ha venido simplemente a vivir del Estado. Y hay comunidades que igual, siendo americanos, gustan vivir del trabajo de los contribuyentes. Ya tenemos que empezar a quitarnos esta idea de los subsidios. Y también reclamarle a nuestros representantes, demócratas o republicanos, que ya basta de estar subsidiando cosas. Tenemos que hacerle recuerdo a la gente que en Estados Unidos la gente prospera no porque exista una ley constitucional que garantice la felicidad de alguien. No,
La Constitución no dice que el Estado debe garantizarte la felicidad, no. Te dice que tú tienes el derecho legítimo y la libertad de buscar tu felicidad y tu prosperidad. Tú, nadie más. Y para ello necesitas libertad. Tenemos que volver a esas sanas tradiciones, a esas buenas costumbres. No podemos seguir cayendo en este engaño de los socialistas, de que el paternalismo estatal es el que debe primar. No, necesitamos hacerlo nosotros. Y esa es la única manera de renunciar a todo este marxismo, neomarxismo, comunismo, progresismo, socialismo, como quiera mejor entender cualquier derivado de la izquierda. En otro tema también déjeme contarle que el FBI ha expresado dudas sobre la justificación de la redada en Mar-a-Lago. Correos electrónicos revelan presión del Departamento de Justicia y disputas internas. ¿Qué le parece? Correos electrónicos recientemente desclasificados del FBI muestran que los funcionarios expresaron su preocupación por la falta de causa probable para la búsqueda de 2022 de la propiedad de Mar-a-Lago del presidente Trump, pero la operación procedió después de que el Departamento de Justicia afirmó que se había cumplido el estándar legal, lo que revela un desacuerdo interno sobre si una orden de registro estaba justificada en ese momento. Usted puede revisar mis podcasts de Entre Líneas. Yo le hice una extenso análisis en varios programas sobre este tema de las redadas que hicieron en el domicilio del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el estado de la Florida. Esto confirma una vez más que el señor Merrick Garland, el entonces fiscal general, el que estaba a cargo del Departamento de Justicia, lo único que tenía en mente era una venganza personal contra el presidente Donald Trump, porque el momento que el Partido Demócrata lo nomina o lo nombra para que sea parte del máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema de Justicia, entonces este sujeto jura, me imagino, esto es una especulación, que no va a descansar hasta hacerle la vida de cuadritos a Donald Trump. ¿Por qué? Porque le impidió llegar al máximo tribunal. Ahora imagínese usted teniendo a un Merrick Garland en el Tribunal Supremo, con todo lo progresista que es, un antipatriota, un antiamericano. Pero ahora estamos viendo, a través de estos documentos que han sido desclasificados, cómo esto ha sido una vendetta personal. ¿Cómo se inventaron, además, esto de la redada? ¿Usted recuerda que la mayoría de los medios de comunicación empezaron a difundir unas fotografías donde estaban los documentos uno detrás de otro y en el piso y estaban en orden, como si realmente hubieran encontrado un montón de esos documentos en la casa del presidente Donald Trump? Pues resulta que eso era falso también. Bueno, la fotografía no es que sea falsa, sino que no fueron tomadas en la casa del presidente, sino que ellos habían armado ya eso en otro lugar. ¿Sabe qué es lo curioso? Lo que a mí me llamó la atención y que también lo pueden ustedes escuchar en Entre Líneas, es que cuando el decrépito, el señor que tenía este problema cognitivo bastante severo, Joe Biden, dejó tirados documentos clasificados en el auto, en su cochera de su casa, y que además en una fiesta había compartido esa información o había permitido que incluso ciudadanos extranjeros lo lean, no fue tratado de la misma manera. Para que usted tenga una idea de cuán corrompida también está el Departamento de Justicia y ciertas agencias federales. Vamos a ir investigando a fondo también, a ver cómo termina todo esto, porque seguramente, y nosotros entendemos que Kash Patel no estará haciendo simplemente otra declaración rimbombante amarillista para que nosotros demos a conocer, sino que de una vez por todas pongan nombres y apellidos y que se procesen a quienes han sido parte de ese Departamento de Justicia, que ha corrompido y además ha devaluado la credibilidad de nuestro Departamento de Justicia. Vamos a ver en qué termina, pero ya usted tiene una idea. ¿Sabe qué es lo más lamentable de todo esto? Que al sol de hoy, incluso con estas evidencias presentadas por el Departamento de Justicia del presidente Trump, no va a existir un solo medio de comunicación de izquierda, o sea, todos estos medios tradicionales, CNBC,
y todos estos que son demócratas declarados, que se hacen decir periodistas, pero son simplemente activistas demócratas, no va a existir una disculpa. No va a haber un fe de ratas. No van a decir, nos equivocamos. O dimos aclaraciones en base a mentiras. Y apoyamos toda esta narrativa para ir en contra del candidato Donald Trump. Y tristemente, mucha de esta gente va a irse en la más plena impunidad. Esperamos que no. Y esperamos que Kash Patel pueda solucionarlo. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sará. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Yesé y Yesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiub, Abiub a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Mateo capítulo 1, 1 al 17. Tengan todos un bendecido resto de jornada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.